europeos es que únicamente tienen la figura de representación del país. Ya no tiene todo eso, sino que ahora, o en la actualidad, el presidente de la República ya tiene casi la mayoría de atribuciones que tenía el rey. Únicamente se ha quedado como representante, una figura muy importante para representar actos, más no para tomar decisiones, o en la actualidad, en algunos países, ¿verdad? En otros sí, la figura del rey tal vez ya ha quedado, tal vez sí les deja únicamente la función política del Estado, y el resto de la función administrativa siempre la tiene el presidente, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere la comparación de estos dos sistemas. La segunda del sistema presidencialista es que los secretarios de Estado no son órganos ejecutivos, en consecuencia no ejercen una competencia. Acá, si se dan cuenta, en nuestro país, acá sí se les llaman ministerios, ¿verdad? No como en el país de Estados Unidos, que ahí son secretarios de Estado, se les llama allá. La función que tienen ellos es únicamente de asesorar al presidente. Sin embargo, el que va a tomar las decisiones siempre va a ser el presidente de la República, ¿verdad? O sea, de que los secretarios únicamente son como asesores. Acá en nuestro país, si ustedes pueden hacer la comparación, sí existen ministerios, los ministros de Estado, que también toman sus decisiones, algunas decisiones, ¿verdad? Porque otras tienen que ser siempre aprobadas por el presidente de la República. La tercera sería que los secretarios son nombrados directamente por el presidente. ¿Será que acá no es así o sí? ¿Será que acá sacan convocatoria para que sean ministros de Estado? No, ¿verdad? Acá también, exactamente, acá también se da esos nombramientos que son directamente por el presidente de la República. La cuarta sería que no existe la figura jurídica política de la interpelación. Allá en Estados Unidos no se da eso. En estos países o en los países que tienen el sistema presidencialista, no tienen esa figura de la interpelación. Las responsabilidades, la última sería que las responsabilidades de los secretarios es directamente ante el presidente de la República. Ante él van a rendir cuentas. Entonces, si, como ya vimos, si nos podemos analizar, y ustedes ya vieron las comparaciones, en nuestro régimen tiene algunas características, como les indicaba. ¿Será que solo tiene características al sistema presidencialista o también tiene del sistema parlamentario? ¿Qué opinan, jóvenes? ¿Abro foro? ¿Abro debate? Tiene de ambos. Gracias, Emerson. Sí, licenciada. En caso de nuestro país sí tiene ciertas características del sistema parlamentario, como usted mencionó, la interpelación y la competencia administrativa de los ministros, así como también posee algunas características del sistema presidencialista. Ok, excelente, gracias. Exacto, jóvenes. Nuestro sistema de gobierno tiene características de los dos sistemas que acabamos de ver. Como les decía, una de las características sí que tiene relación es con la interpelación, ¿verdad? Del sistema parlamentario. Entonces sí tenemos ambas características. Entonces acá en nuestro país adoptamos que tiene un poco de las dos, ¿verdad? Y tiene de ambos regímenes, tanto presidencialista como parlamentarista. Ahora bien, dentro de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, ¿qué sistema tenemos, jóvenes? ¿Cuál es la que se encuentra ahí tipificada? Republicano. Es un sistema mixto, ¿verdad? ¿Qué artículo lo encontramos? En el artículo 100, ¿qué? A ver si ya empezaron a hacer su tarea. 140. Excelente. En el 140. ¿Alguien que lo quiera leer, por favor?
para los que no tienen su ley. Artículo 140. Estado de Guatemala. Guatemala es un estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. Excelente, gracias. Ahí ustedes pueden subrayar, jóvenes, y si gustan, ustedes ahí mismo le pueden poner un epígrafe a ese artículo, aunque ahí al final está el sistema de gobierno que tenemos acá en Guatemala. Entonces podemos indicar que el sistema de gobierno nuestro es mixto, republicano, democrático y representativo. Esos son los sistemas que tenemos nosotros acá en nuestro país. Ahora bien, el ejercicio del poder público en la Constitución política 140. En el último párrafo, el penúltimo párrafo, ahí dice el sistema de gobierno que tenemos acá. Ese es el fundamento del sistema de gobierno, para que ustedes lo anoten y empiecen ya a marcar su Constitución. Ahora bien, cuando hablamos acerca del sistema que tiene nuestro país, es muy importante poder hablar acerca del ejercicio y la facultad que la Constitución política le otorga al Estado para que pueda actuar o realizar todas las funciones para poder obtener el bien común. Paola Ruiz. Licenciada, disculpe, es que todavía no está la presentación. No, es que de esto sí no les tengo presentación, por eso se las quité. Ay, perdón. Eso les digo de que pongan atención. Bueno, de nada. Bueno, como les decía, entonces el ejercicio del poder. Si se dan cuenta de este artículo en adelante es donde empieza a hablar acerca del Estado. Para las personas que ya empezaron con su trabajo, me imagino que ya lo tienen supermercado y todo ahí. Entonces, el ejercicio o las facultades que nuestra Constitución le otorga a nuestros gobernantes, lo pueden encontrar en el artículo 152, que acá indica que ninguna persona del sector del pueblo, fuerza armada o política puede arrogarse su ejercicio, nadie, sino que la Constitución acá otorga a quién debe otorgársele esa función. También señala las limitaciones a las cuales está sujeto el pueblo y también los gobernantes, ¿verdad? En el 153, ustedes ahí mismo también y pueden subrayar, menciona, o está tipificado, perdón, que se extiende a todas las personas, el imperio de la ley se extiende a todas las personas que se encuentran dentro del territorio de la República. O sea, únicamente a quienes, ¿verdad? Puede ejercer ese ejercicio o el poder público. ¿Será que una persona extranjera podrá gobernarnos? No. Negativo, licenciada. Exactamente, no puede. El 154 nos habla también acerca de la función pública, la sujeción a la ley. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás podrán ser superior a él. Los funcionarios y empleados públicos del Estado al servicio del Estado y no de partidos políticos algunos. Eso es algo muy importante, ¿verdad? Estos artículos están bien claros acá en cuanto a la función que tienen. Lamentablemente hoy en día a veces no es que se den, o abro debate. ¿Será que en el segundo párrafo del 154 se pone en práctica acá? ¿O se desvía un poco en cuanto a lo que dice ese artículo? Sí, licenciada. Los diputados, por ejemplo, se ponen a la orden de los partidos políticos. Muchas gracias, Marco. ¿Alguien más que quiera opinar? Sí, buenas noches, licenciada. Buenas noches, sí. Sí, a la luz de lo que establece el artículo, sí dista mucho
la práctica, ¿verdad? Porque vemos que pues, muchas personas están, digamos, ligados a un partido político y no en servicio propiamente del Estado, ¿verdad? Exactamente. Sí. Bueno, ok, excelente. Gracias, David. Muy bien. Sí, ahí sí lo dejo a criterio de cada uno de ustedes para que vean si en realidad sí se desvían o no, ¿verdad? En cuanto a este artículo. Asimismo, en el tercer párrafo también se refiere a que todos los funcionarios públicos están al servicio, perdón, ya me estoy desviando, ya no miro. Ya viernes, 7 de la noche, creo que ya todos están cansados, así que entiéndanme un poquito. Bueno, la función no es delegable, excepto en los casos que señala la ley y no podrá ejercerse sin prestar previamente juramento de fidelidad a la Constitución. O sea, esto no se puede delegar. Esta es una de las características que vamos a ver más adelante en cuanto a la competencia del Estado. La competencia que tienen los funcionarios públicos en cuanto a la competencia administrativa no puede ser delegada. Ningún funcionario puede delegar atribuciones o competencia que ellos tienen hacia otro órgano administrativo que sea distinto al que tiene esa responsabilidad. Y el 155, acá se encuentra regulada la responsabilidad de los dignatarios y funcionarios y trabajadores del Estado. Si se dan cuenta, no solo los funcionarios públicos, ¿verdad? Más adelantito vamos a ver cuál es la diferencia, o a ver, me gustaría saber si alguien de ustedes ya entiende la diferencia acerca de funcionarios y trabajadores del Estado. Que los funcionarios son electos y los empleados solo son por contrato. Entiendo yo. Gracias, Paola. ¿Alguien más? Para mí, licenciada, los funcionarios son como los superiores y los empleados públicos como las secretarias, los asistentes, asesores o algo así. Entiendo yo, es mi opinión. Ok, gracias. Ya, buenas noches. Buenas noches, José. Yo creo que, bueno, no sé si estoy mal, los funcionarios públicos son los que son electos por opinión popular y los otros son los que son por oposición, como un policía de tránsito, un policía civil. Eso entiendo. Exactamente. Ok, gracias, José. Sí, exacto. Los funcionarios públicos son todos las personas que son electas por alguna elección popular o ya sea que sean nombrados específicamente por el presidente, ¿verdad? Dentro de estas figuras son todos los superiores jerárquicos, son funcionarios públicos. Y los trabajadores del Estado son todos los que son los trabajadores por oposición. Más adelante vamos a ver que dentro de esta figura, o sea, no específicamente se refiere a todos los que son por oposición, sino que también existe varias clasificación dentro de los trabajadores del Estado, que eso lo vamos a ir viendo más adelante. Bueno, entonces, como les decía, estos artículos mencionan acerca de esto, acerca del ejercicio. Estos artículos específicamente se refiere al ejercicio del poder público que se encuentran tipificados dentro de la Constitución política. Ahora bien, la actuación del Estado. ¿Cuál es la función principal del Estado? El bien común. Exactamente, es el bien común. Y pues el ejercicio que otorga la Constitución del poder público al Estado, o sea, a través de los 3 organismos del Estado, es poder llevar el bien común o el bienestar común a toda la población. Y para poder realizarlo, la misma se da dentro de los órganos administrativos, se distribuye para que sea manifestada, o sea, el instrumento por medio del cual se manifieste la voluntad estatal. Razón por la cual acá se hace necesario analizar y estudiar acerca de los órganos administrativos. Ustedes se recuerdan que ya vimos acerca qué es el órgano administrativo, se recuerdan que lo vimos en la primera clase, entonces dentro de este tema no voy a entrar mucho a hablarles. ¿Por qué? Porque ustedes ya saben
qué es el órgano administrativo, cuáles son las características del órgano administrativo. Entonces creo de que estaríamos redondando la clase o el tema que vimos al inicio para el primer parcial. Entonces, dentro de la actuación, como les indicaba, del ejercicio del poder que tiene el Estado, es muy importante poder mencionar cuáles son las causas por las cuales el Estado no logra cumplir los fines. A ver, Sandra, vamos a preguntarle, Axel del Águila, ¿qué consideras tú que es el elemento principal por el cual el Estado no puede lograr cumplir los fines para poder llevar todo el bienestar común a la sociedad? Buenas noches, Lick. Bueno, básicamente es una serie de impedimentos, digamos, pero en este caso es por malas ejecuciones de funcionarios públicos. A raíz de ahí, pues, un montón de situaciones como, por ejemplo, subordinación de poderes, corrupción y ese tipo de situaciones. Es decir, no hay un compromiso intrínseco, digamos, de los funcionarios como para poder realmente velar por la función estatal, digamos. Muy bien, gracias. Tú mencionaste un elemento muy importante que es la corrupción. ¿Y qué es la corrupción? Sergio Quiñones. Abuso de poderes. Abuso de poder, dice Samayoa. Muy bien. ¿Alguien más? La corrupción también podría interpretarse como el uso indebido de los recursos, es decir, hay un presupuesto anual que tiene una finalidad y no siempre se cumple porque se va desviando en intereses particulares, entonces eso es corrupción. Muy bien, exacto. ¿Alguien más que quiera opinar acerca de él? Podría ser, no sé, quizás la forma de que a los funcionarios al llegar al poder se corrompen al ver tanto poder que ellos tienen en sus manos y optan por corromperse y elegir lo fácil para ellos y lo que le haga daño al pueblo. Muy bien, gracias. Bueno, como lo indicaron varios compañeros, pues acá el tema de la corrupción, todos le vamos a dar diferente definición, ¿verdad? Prácticamente la corrupción se trata de alterar de cualquier forma alguna cosa. Entonces, es eso lo que hacen los funcionarios o los gobernantes, y es un elemento muy importante que creo que en la actualidad es lo que impide que el Estado pueda cumplir todos sus fines, lamentablemente, pero asimismo también es muy difícil de poder estructurar o de poder evidenciar poder evidenciar todos los datos que sean factibles y obtener los mismos de manera sistemática en donde existan actos ilegales que sean producto de la corrupción. ¿Por qué les digo esto? Porque la mayoría, yo creo que acá en la clase se va a ir por el tema de la corrupción. Ahora bien, yo les pregunto, ¿será que en realidad sí tenemos un dato estadístico o existen casos, sentencias que en realidad estén condenando a todas estas personas? Porque como en todos los países sucede que los medios de comunicación nos informan a todos, ¿verdad? De que existe corrupción o en algunos casos sí es muy evidente, pero en realidad es muy difícil venir y poder sacar una estadística concreta en cuanto a los casos que sí exista la corrupción, ¿verdad? Que sí se dé. Entonces, podemos concluir que la corrupción es una transgresión a normas jurídicas. Escuchen bien, esto es lo más importante. Es la transgresión a normas jurídicas, a la ética y a la moralidad pública.
Yo creo que estos dos elementos son los más importantes de este tema, la ética y la moralidad. Por lo que definitivamente es ilegal mediante la cual se obtiene un beneficio a costa de dinero de todo el pueblo, ¿verdad? Así como ustedes lo decían, que violentan los principios fundamentales o constitucionales. Ahora bien, yo les dejo estas preguntas para que alguien las responda y quiera opinar para vamos a abrir un debate acá, virtual, que me digan qué efectos produce la corrupción y cómo podemos evitar este tema de corrupción. Jóvenes, ustedes como futuros abogados, ¿qué harían? Cuéntenme. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Robin. Yo creo que lo primero los efectos de la corrupción sería la pobreza, en primero, porque no se deja que los recursos del Estado lleguen a las personas más vulneradas y que realmente necesita, háblese y entiéndese lo que es la educación, salud, ¿sí? Y yo como futuro abogado, yo propondría cambiar todo el sistema, pero eso es, meterme ya con los que tienen el poder, y ahí estaríamos hablando ya de otro tema bastante complicado y difícil, cosa que creo que no se va a poder a un corto plazo, a menos de que realmente se levante el pueblo y cambie, pero eso sí lo veo muy difícil personalmente hablando, ¿va? Quizás otros tengan otra visión de cómo se podría erradicar eso, ¿va, licenciado? Muy bien, gracias, Robin. ¿Alguien más que quiera opinar? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Elena. Pues concuerdo un poco con el compañero, pero también considero, ¿verdad?, que creo que para poder cambiar o algo así, la base fundamental de todo esto creo que es la educación, y creo que es donde más estamos afectados, ¿verdad? Creo que para que podamos hablar de un cambio realmente, empezaríamos desde lo que es la educación, y si lo hablamos en términos muy realistas, es algo prácticamente imposible. Tal vez no imposible, sino que definitivamente que las cosas se lleguen a dar sería algo realmente como muy irreal. Hablándolo de cierto punto, creo que es muy irreal. Creo que la corrupción afecta en varios aspectos, incluso hasta en el empleo. Gente que tiene la capacidad, el profesionalismo, no tiene la oportunidad, y las personas que pues no tienen ni siquiera estudio están en puestos ganando unas cantidades de verdad que es triste y es lamentable ver ese tipo de situación. Ok, gracias, Elena. ¿Alguien levantó la mano? Se me perdió. Licenciada, yo solo para dar una opinión también de que sí, la corrupción causa daños políticos también, daños sociales, económicos, como lo decía el primer compañero que comentó ahí. Y ya también la compañera, también hay que apoyar los programas de educación de ética y de moralidad pública, como usted nos decía, que son las transgresiones que se causan en la corrupción, ¿verdad? Y por supuesto también apoyando con las reformas a los procedimientos de la administración pública. Esas son mis opiniones. Ok, gracias, Antonio. Excelente. ¿Alguien más que quiera opinar? José Morales, tiene abierto el micrófono. Licenciada, los efectos de la corrupción tal vez podría ser todo lo que estamos viendo en estos momentos de pandemia, los hospitales desabastecidos, los médicos tienen que ir a presentar un amparo para que se les atienda la desnutrición crónica en los niños. Serían uno de los efectos, y tal vez cómo combatirlo. Como decía la compañera, mucha educación, licenciada, porque por una laminita, por una bolsita de víveres que no le tarda más de una semana a la gente, es que pasamos cada 4 años con la misma situación igual. Ok, gracias, José. Paola Ruiz. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Mi opinión sería de que el dinero, bueno, yo pienso que nuestro país es sumamente rico. Tenemos mucho dinero. ¿Cuántos guatemaltecos, cuánto no pagan de impuestos? Y lamentablemente
lo distribuyen de una manera errónea, porque las instituciones estatales les dan un presupuesto anual y yo le voy a contar, fíjese que yo trabajé en un lugar donde se licitaba en Guatecompras y la mejor época en esta oficina era de noviembre y diciembre, porque es la época en donde ya se va a cerrar el año y todas las instituciones tienen que cerrar sus gastos del año, y muchas de esas instituciones no se gastaban el dinero que les habían dado en su presupuesto, y para no perder ese dinero ellos subían sus eventos, y los eventos a veces eran de 30 computadoras y último modelo. Nosotros ofertábamos y a veces ganábamos, y eran unas cantidades de dinero exageradas. Le digo, de 200,000, hubo uno casi de 300,000 quetzales. Entonces uno dice, ¿dónde van a meter tantas computadoras? Habían unos que habían pedido cámaras, y es solamente para no perder el dinero que ya les había dado, ya les habían puesto en su presupuesto. Entonces yo digo, ese es dinero desperdiciado, y ese dinero se puede invertir en otra cosa, como en la educación, como decían los compañeros. Esa es mi opinión. Ok, muchas gracias, Paola. Abigail Orozco, ¿quiere levantar la mano? Buenas noches, licenciada y compañeros. Pues yo creo que es algo muy obvio y lamentable el hecho de que nuestro país sea un país lleno de corrupción. Creo que es uno de los problemas más grandes que actualmente está afectando a nuestro país, y lo ha hecho desde hace muchos años. En cuestión a lo que decía de cómo poder pues tratar la manera de que no sea así, lo veo demasiado difícil por el hecho de que ya ha transcurrido bastante tiempo en lo cual no se ha hecho un cambio como tal. Entonces, por ejemplo, hay personas, compañeros, estudiantes de derecho que quieren ser presidentes o que quieren ser diputados con el fin de poder cambiar eso, y es muy buena la iniciativa que ellos tienen, pero según mi opinión, según mi criterio, es algo muy difícil de lograr, debido a que al entrar a este campo que es tan amplio, tan grande, también se puede ver el problema de que se pueden desviar nuestros valores y principios. Entonces, por lo tanto, siento que es algo tan difícil de tratar y es tan difícil de solucionar, porque si tuviera una solución sencilla, razonable y efectiva, entonces creo que como guatemaltecos ya lo hubiéramos logrado y ya no se estuviera repitiendo la historia a través de los años. Entonces, según mi opinión, es algo muy difícil de lograr, algo muy poco probable de lograrlo, pero espero que algún día se pueda lograr, aunque sea muy lejano, ¿verdad? Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Buenas noches. Quizá con una última intervención, Axel del Águila le saluda nuevamente. Quizá todos estamos hablando en este momento de lo que son las causas, en todo caso, de la corrupción, pero en realidad habríamos de analizar en todo caso lo que es el origen de la corrupción, y en este caso creo que sí es muy necesario hacer un llamado a la conciencia, digamos, de cada uno de nosotros, porque hay que entender que obviamente todo lo que nosotros vemos en este momento, digamos, son los efectos de la corrupción, es decir, pobreza, problemas de salud, de educación y ese tipo de situaciones, pero entender realmente de dónde viene ese tipo de consecuencias al final es básicamente entender que muchas veces nosotros adoptamos como buenas prácticas un montón de situaciones que al final de cuentas transgreden el bienestar de las otras personas. Y en este caso, pues citando un ejemplo, digamos, todas esas manifestaciones multitudinarias que se han dado y ese tipo de situaciones, creo que todos están en el derecho de poderse manifestar, y de hecho es un
derecho constitucional en su momento, pero muchas veces nosotros lo vemos como que es una cuestión que nos afecta únicamente a nosotros, lo vemos mal, tachamos a los grupos de manifestantes como personas ignorantes, acarreadas y ese tipo de situaciones, cuando en realidad no lo es así. Es bien importante poder entender ese tipo de situaciones, porque todos tenemos derecho a tener una ideología, ya sea de izquierda o de derecha, sin tomar partido por ninguna, por ejemplo, ni tampoco tener alguna animadversión por nadie, pero hace algunos días atrás veía, por ejemplo, una declaración del tipo el Álvaro Arzú, y decía que en función de que él es de ideología de derecha, pues obviamente él apoyaba las propuestas que en todo caso él entendía que eran más inclinadas a su ideología, digamos, o que apoyaba, digamos, inclinar la balanza en cuanto a la votación en el Congreso por propuestas que venían de la derecha. Y eso es un tanto estúpido, digamos, y tonto pensar el hecho de que solo porque simplemente comulgo con una ideología voy a votar de esa forma, cuando en realidad probablemente la propuesta lo único que está haciendo es lesionar el bien común de los demás y ese tipo de situaciones. Entonces es bien importante entender ese tipo de situaciones. Yo no simple y sencillamente por comulgar con una ideología o algo por el estilo veo que eso sirve para como instrumento probablemente para agredir o en todo caso pues poner en riesgo, digamos, la integridad de muchas otras personas, y ese tipo de situaciones la voy a apoyar en su momento. Creo que es bien importante entender ese tipo de situaciones, y obviamente pues seguir viendo los efectos de la corrupción, sí es cierto, pero también en introspectiva poder hacer un autoanálisis y ver cuáles realmente son las causas, y en ese caso pues empezar por uno mismo, ¿no? Exactamente. Gracias por tu aporte, Axel. Sí, son temas, como lo indicaba él, hay que ver desde dónde viene, ¿verdad? Y pues esto, vean jóvenes, y tampoco es problema únicamente solo del estado de Guatemala, sino que este es un problema que ha venido a lo largo de la historia por muchas décadas en muchos países, porque si ustedes investigan países, me recuerdo que hace un tiempo, no recuerdo en qué medio de comunicación escrito, sacaron un reportaje en cuanto a los temas de corrupción de todos los países de América Latina, y yo creo que fue casi del mundo, y era muy interesante, porque decimos nosotros, puchis, o sea, no es solo nuestro país el que está sufriendo de estos temas. ¿Cuál es el origen de todo esto? Pues esto es algo que viene desde hace muchos años, es como un cáncer que se viene avanzando y avanzando, y yo siento que es la de nunca acabar, ¿verdad? Pero sí se puede combatir con todo eso. Con los elementos muy importantes que les decía, que es la ética y la moral, ¿verdad? Esas dos figuras son muy importantes para cada uno. Puede ser de que para uno digan, o sea, la opinión sea que no, esto va a ser la de nunca acabar, pero acá es el tema de que cada uno de los ciudadanos puede tomar conciencia, analizar, no venirse guiando por los tipos de ideologías, porque esas ideologías, cuando ustedes recibieron un curso de Derecho Constitucional o Teoría del Estado, ahí pudieron observar y ustedes pudieron ver las ideologías que vienen desde hace años. No es que estén hoy en día, sino que el problema es de que con la tecnología, todo esto nosotros antes no lo veíamos. ¿Por qué? Porque no existía tecnología, no estábamos al tanto ni al día de las noticias, ¿verdad? En cambio ahora en todas las redes sociales, pues ya estamos más pendientes acerca de todo lo que es las actuaciones que realiza el Estado. Pero como les indicaba, este tema viene a lo largo de hace muchos años, desde décadas hacia atrás. Lo que sucedía era de que tal vez no, como les indicaba, la población no se enteraba, ¿verdad? Pero hoy en día yo siento de que gracias a la tecnología, todos los ciudadanos están como que más pendientes en cuanto a el actuar que tiene el Estado.
Entonces, hoy en día el pueblo sí dice, puede exigir ese bien común que está establecido en la Constitución, ¿verdad? Que a veces no llega. Pero este tema no es de ahorita. Este tema, como les indicaba, viene desde hace muchos años. No se da únicamente en nuestro país. Ustedes han visto en las noticias que también a veces se da en otros países. Pero algo muy importante es investigar, documentarse bien y no dejarse llevar por lo que dicen unos medios de comunicación escrito o por lo que dicen en las conferencias, sino que hay que investigar y en realidad no perder estos dos elementos muy importantes, que es la ética, ¿verdad? Ustedes, como les decía, como futuros abogados y profesionales, algún día van a estar en un cargo muy importante y espero de que no pierdan esos pensamientos que ahorita me están diciendo. Que si algún día ustedes llegan a tomar en cuenta o a optar a un cargo público, o sea, siempre mantener eso y no desviarse, ¿verdad? No perder los principios, no violentar los principios constitucionales que da nuestra Constitución. Pues para poder, los efectos que produce, como los indicaban ustedes, son tantos, ¿verdad? Daños económicos al Estado, daños políticos, daños sociales. ¿Cómo se puede evitar? Principalmente, poner en práctica todos los principios morales que nos dan desde nuestras casas y, por supuesto, pues también realizando reformas a las leyes tal vez principalmente constitucionales y luego algunas leyes ordinarias, ¿verdad? Para que se pueda combatir un poco de esto. Pero principalmente de la ética y la moral. Hay que tener fe, como les digo, hay que leer también, porque a veces no nos dejemos llevar por lo que dicen algunos medios de comunicación, sino que hay que investigar en realidad qué es lo que está sucediendo. En otros países, en cuanto a estos temas de corrupción, también se han dado. En el año 2007, por ejemplo, en el país de China, al ex jefe de la Administración Estatal de Alimentos fue condenado por 10 años, fue condenado a pena de muerte, quien ejerció por 10 años el cargo público y fue condenado a pena de muerte por un acto de corrupción por el monto de $25,000. O sea, es bastante, pues, pero a comparación de los 10 años y todo eso, a lo que fue condenado, siento de que no vale la pena, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Acá en Guatemala también hay algunas sentencias que sí se encuentran firmes en cuanto a algunos temas. No hay que perder esos hábitos, o sea, no hay que perder la ética ni la moralidad para poder desviarse uno de todos estos principios constitucionales, porque tiene su causa y efecto. Entonces, les dejo estas preguntitas ahí para que ustedes las analicen y todo. Y pues, en cuanto a este tema, yo creo que pasaríamos toda la noche acá hablando, escuchando las opiniones de ustedes. Los aportes que hace cada uno son muy importantes y todo, pero creo que no nos alcanzaría el tiempo, ¿verdad? Y tampoco podríamos avanzar en cuanto a los demás temas. Entonces, nos vamos a quedar acá el día de hoy. El siguiente día de clases vamos a ver la competencia administrativa, las características de la competencia, ¿verdad? Que como el artículo que les indicaba, ahí establece que no puede ser delegada. Entonces, vamos a ir viendo todo eso, nos vamos a quedar acá. Les deseo una feliz noche y nos vemos el día lunes. Feliz noche. Feliz noche, licenciado.